Está con nosotros la doctora Doris Jiménez Flores, quien nos va a presentar su exposición teleconferencia, su webinar, Educación emocional como soporte del aprendizaje en la escuela. Antes de presentar el currículum de la doctora Doris Jiménez Flores, que ya la conocemos, ha estado con nosotros en otra oportunidad, deseo darles a todos y todas el saludo de la directora general de este Instituto Multidisciplinar de Especialización, la maestra Maru Pena Arbizu. La doctora es doctora en Psicología del Desarrollo y Aprendizaje por la Universidad Autónoma de Madrid. Es maestra en Pedagogía Clínica Individual y de Familia, tiene una especialización en Neuropsicología del Aprendizaje, tiene un posgrado en Psicopedagogía de la Educación Superior en la Universidad de Camagüey, Cuba, tiene amplia experiencia docente en todos los niveles educativos, pero sobre todo en el nivel de licenciatura y de posgrado. Específicamente, pues es una maestra connotada en nuestra planta académica del instituto y también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Es asesora académica de diseño curricular y tiene un apoyo especial en estrategia de enseñanza-aprendizaje. Ha organizado eventos académicos sobre desarrollo humano. Es investigadora de atención a las diversidad y a la inclusión y coordina un centro de formación y desarrollo, La Ceiba, Puebla. Bien, pues con ustedes, a nuestra querida, que agradecemos su presencia, doctora Doris Jiménez, con el tema Educación emocional como soporte del aprendizaje en la escuela. Puede usted compartir si desea. Muchísimas gracias, doctor Carrera, por la presentación. Bueno, antes que nada, agradecer esta amable invitación del Instituto Multidisciplinar de Especialización, doctor Carrera, maestra Maru. Para mí es muy grato compartir con los docentes estas experiencias que vamos teniendo. Siempre de alguna manera nos llevamos más de lo que de alguna manera podemos dar en algún momento. Y creo que este tema se presta precisamente a una reflexión hacia afuera, hacia lo que es nuestro entorno, hacia lo que vivimos y una autorreflexión también. El tema educación emocional como soporte del aprendizaje en la escuela es un tema que, bueno, nos incluye a todos en las dinámicas que vivimos. ¿Y por qué? Porque, bueno, hay preguntas que nos hemos hecho alrededor de todo este proceso que hemos vivido durante la pandemia y aún antes de este proceso. ¿Por qué es necesaria la educación emocional? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo las emociones contribuyen al desarrollo de la inteligencia emocional? ¿Aprender competencias socioemocionales favorece el bienestar de los alumnos y los docentes? Bueno, es un mar de preguntas, algunas podríamos decir de las más relevantes, tienen que ver con estos aspectos generales de los cuales trataremos de conversar, de platicar y dialogar en esta tarde. Pues lo que me parece fundamental es que podamos ubicar que la dimensión emocional siempre ha estado presente en todo el sistema educativo a partir de precisamente de la interacción social, aunque no siempre le hemos dado la importancia en los procesos de aprendizaje que se dan en el aula y cuando hablamos en relación al bienestar del alumnado. Es puro Pellegacano, ya lo mencionan como tal, pero creo que en nuestra práctica nosotros lo hemos vivido, ¿no? El hecho de que sabemos que es importante, sin embargo, no siempre están presentes esta toma de conciencia sobre lo relevante que puede ser el proceso emocional en el proceso de aprendizaje cotidiano de nuestros alumnos dentro de las aulas. Ante los desafíos de la sociedad actual, a lo que estamos enfrentando, resalta la importancia del aprendizaje emocional. Eso lo tenemos claro,
los que hemos estado de alguna manera enfrentando el proceso educativo en esta época de pandemia, es uno de los puntos claves a atender. Y bueno, lo que queríamos era precisamente un desarrollo de este paradigma. Lo que buscamos, lo que hemos necesitado es el desarrollo de un paradigma que sea congruente con la naturaleza humana, que considere al sujeto como el protagonista principal de la educación, que permita de alguna manera que se construya el proceso a partir de la emoción, el pensamiento y la acción, para poder entonces realmente establecer un vínculo entre la emoción y la razón. Procesos que en la práctica cotidiana hemos nosotros visto por separado. O sea, el esquema educativo no nos ha permitido de alguna manera insertarlos de manera consciente y congruente en el quehacer cotidiano de las aulas, aun cuando todo el proceso pedagógico nos establece que no podemos separar este proceso emocional de los procesos de aprendizaje. El reto de enfrentar la irrupción emocional y social en nuestras vidas cotidianas surge de pasar, como lo menciona Edward Punset, de aplanar o aparcar nuestras emociones a conocerlas y gestionarlas. El hecho de poder llegar a este nivel de conocerlas y gestionarlas es un proceso de construcción cognitiva, un proceso que afortunadamente en la época actual ya podemos tratar de entender desde los aportes que nos han hecho las neurociencias y que de alguna manera nosotros conocemos a partir también de la neuroeducación. ¿Cuáles podríamos decir que son aquellas dificultades más frecuentes que han identificado los docentes en las escuelas? Bueno, son muchísimas, pero en esta época los análisis que se han realizado, los estudios que se han planteado y todo, han enfatizado precisamente como problemas frecuentes desde el aula, en lo presencial y fuera del aula, en esta nueva virtualidad en la que nos encontramos, lo que tiene que ver con problemas de conducta, desinterés, problemas de los padres, la falta de compromiso con las actividades, la desmotivación, problemas de interacción entre compañeros y, bueno, quizá muchos otros más que cada uno de ustedes docentes tendrá en mente. Pero, ¿qué es lo significativo de estos temas tan frecuentes, tan cotidianos en nuestro quehacer? Pues que todos están bajo el paraguas emocional. El compromiso que tendríamos entonces para poder enfrentar múltiples retos de la educación en este campo, el compromiso es de la educación emocional. ¿A qué se compromete la educación emocional? Aumentar el nivel de bienestar personal, mejorando la calidad de vida como un indicador del desarrollo humano. Esto es importante, mejorando la calidad de vida como indicador del desarrollo humano. Y nos referimos precisamente a aquellos otros indicadores que no tienen que ver con productividad como tal, sino con bienestar, felicidad, seguridad, logro de convivencia sana, etc. Otro compromiso es favorecer con estrategias formativas el desarrollo del aprendizaje de los alumnos y de los docentes, a partir de considerar la importancia de formar habilidades emocionales, redefiniéndolas como habilidades de vida. Las habilidades de vida que en realidad son para permitir el desarrollo tanto de la persona como la inclusión social de los mismos. Otro compromiso se refiere a promover el desarrollo integral de la persona en el que la dimensión emocional es esencial. Podríamos decir que es el núcleo del proceso, es el núcleo del proceso del desarrollo integral como tal
porque está inherente a todos los procesos de aprendizaje. Y bueno, ahora sabemos que no es solamente el desarrollo de una inteligencia más, es la esencia misma de todos los tipos de inteligencia, la dimensión emocional. Y también, pues, con mi compromiso es que logremos aprender a gestionar las emociones, promoviendo el desarrollo de esa inteligencia emocional. Por definición, podríamos referirnos a lo que Rafael Vizquerra nos menciona como educación emocional, y que, bueno, en eso se coinciden varios autores de una u otra manera. Nos estamos refiriendo al proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Capacitar al alumno de conocimientos y competencias emocionales que le permitan afrontar la vida tanto personal como profesional con éxito y aumentar su bienestar a nivel de salud y de convivencia. Lo relevante en la concepción de educación emocional es que estamos hablando de un proceso, que estamos hablando de algo que no se da como una receta de cocina, estamos hablando de que es un continuo permanente de acciones que van precisamente permitiendo esa madurez en el desarrollo emocional, y que ese proceso se va, podríamos decir, engarzando, se va encadenando, se va complementando con lo que es el desarrollo cognitivo. Y que de esta manera, que el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional se integran para poder llevar a cabo un desarrollo integral en la persona, y bueno, caracterizando al sujeto con una forma de responder, de actuar, de ser. Este proceso requiere de conocimientos, pero conocimientos que vayan hacia la formación de competencias en la persona, competencias que le permitan enfrentar lo cotidiano, la vida personal, la vida profesional. ¿Okay? Entonces, esto podríamos decir está en la esencia misma de la educación emocional. Ahora, la forma de abordar la educación emocional en los centros educativos ha tenido diferentes formas de intervención. En general, podríamos decir que podemos ubicar, diferenciar dos enfoques en el proceso: el que tiene una visión individual y el que se aborda desde una visión curricular. Quizás nos es más conocido, más frecuente esta visión individual, que busca dar orientación emocional de manera ocasional en algunos programas extraescolares que se toman de manera voluntaria, en algunas asignaturas optativas o en la misma acción tutorial como una tarea particular del Departamento de Orientación como tal, y que se lleva a cabo ante situaciones particulares que requieren ciertos alumnos. Esta es la visión, podríamos decir, individual. La visión curricular busca integrar los contenidos de la educación emocional de forma transversal a lo largo de las diversas materias académicas, o sea, y a lo largo de todos los niveles educativos, considerando que en cualquier materia, en cualquier asignatura, el profesor puede incluir contenidos de carácter emocional, integrándolos a las unidades didácticas y abordando la educación emocional de manera transversal, dando lugar a lo que decíamos hace rato, a ese continuo en el proceso de formación de la persona. Ahora, las estrategias mismas que se llegan a utilizar en los centros educativos son estrategias contextualizadas, son estrategias de intervención que tienen que ver con las características propias del centro educativo, tienen que ver con la formación misma de los docentes en el campo de la educación emocional, tiene que ver con la disponibilidad de esos docentes,
tiene que ver con el entorno social en que se encuentran inmersos y, bueno, a fin de cuentas, contextualizada a las características de cada uno de los centros educativos, tratando de sacar de alguna manera el mayor provecho de sus recursos humanos, vinculándolo a las necesidades y a la realidad social en la que se encuentran los docentes. Entonces, bueno, con frecuencia también no encontramos una sola visión, sino que encontramos una intención de avanzar desde una visión individual, ya en algunos casos, hacia una visión más curricular. El impacto de las emociones en la educación es algo que no podemos negar. O sea, repercuten de manera significativa, ya sea de manera negativa o de manera positiva en el proceso de construcción de nuestros estudiantes como tal y de nuestros docentes. Es importante tener en cuenta que cuando esas emociones son emociones perturbadoras, el impacto negativo se ve reflejado en cuestiones de temor, de miedo, preocupación, ansiedad ante la amenaza potencial que reduce la habilidad, ya sea del alumno, y que le limita en sus posibilidades de prestar atención al resto de procesos de aprendizaje. Le limita la capacidad de concentrarse, de aprender o recordar, limita los procesos básicos de la memoria. Otra cuestión negativa de estas emociones perturbadoras es precisamente cuando ya no solamente se ven reflejadas en cuestiones de inhibición del proceso de aprendizaje cotidiano, sino que se expresan ya como un estrés agudo, como un estrés crónico, o sea, como un temor al entorno hostil en el que se encuentra el sujeto y que provoca de alguna manera procesos más severos en el desarrollo cognitivo, como puede ser pérdida de la memoria a largo plazo, ¿okay? O sea, de lo que vi no me acuerdo, de lo que me enseñaron se me ha olvidado y de las experiencias mismas que se están llevando a cabo, ¿okay? No hay una integración misma a nivel de otro nivel de pensamiento, de otro nivel del proceso. Y llega a provocar hasta destrucción de neuronas del hipocampo cuando llega a este nivel de estrés agudo y crónico, y que de alguna manera es una de las cosas a las que tenemos que atender en estos momentos, porque muy probablemente muchos de nuestros alumnos, en algunos casos los mismos docentes, han enfrentado ante estas situaciones que hemos vivido un estrés realmente agudo, un estrés a veces difícil de poder manejar. Estas emociones negativas, consideramos, se neutralizan con una emoción positiva de mayor fuerza. Y es lo que tendríamos que tratar de insertar en el contexto cotidiano de las aulas. Ahora, tienen un impacto positivo cuando logramos este incremento. Para empezar, favorecen la atención, la percepción, el aprendizaje, la memoria, o sea, favorecen los procesos, los dispositivos básicos del aprendizaje, el estar atento para aprender, el poder percibir lo que se recibe en el entorno, el poder retenerlo de manera significativa. Favorece también los sentimientos de logro, las interacciones positivas entre los sujetos, una relajación atenta, permite una relajación atenta y la aceptación de los nuevos desafíos que les permiten a los alumnos estar también propensos para hacer uso de las nuevas experiencias. Un cierto nivel de estrés bueno, podríamos decir, un nivel que favorece la acción, los mueve también a una mayor motivación y a un mayor interés por lo que están aprendiendo. A fin de cuentas, cuando el impacto de las emociones es un impacto positivo, se logra un ambiente de seguridad emocional que puede potenciar los aprendizajes. ¿Qué podríamos decir de las emociones en concreto? Bueno, que las emociones son, de entrada,
reacciones a la información que recibimos en nuestras relaciones con el entorno. Son reactivas como tal. Se activan a partir de un acontecimiento que puede ser un acontecimiento interno en el sujeto o externo. Puede ser algo presente, actual, o puede ser algo del pasado o que me imagino en relación al futuro. Puede ser algo que me imagino, o sea, puede ser algo imaginario o puede ser algo real. Su percepción puede ser consciente o puede ser inconsciente. Sin darme cuenta, estoy reaccionando emocionalmente ante un hecho, ante una información, etc. La emoción en sí es algo que nos predispone a la acción. Y algo fundamental es que integrando estos elementos no debemos olvidar que las emociones son el soporte de los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos, atención, memoria, lenguaje, etc., de todo el proceso de razonamiento. Lo que quisiéramos en el desarrollo, en la educación emocional, lo que quisiéramos es que al educar las emociones lográramos avanzar hacia el desarrollo de una inteligencia emocional, que como les mencionaba yo al principio, la inteligencia emocional no es que sea una inteligencia más, es que es el soporte de los diferentes tipos de inteligencias. Y bueno, ¿cómo lograríamos ir desarrollando esta inteligencia emocional? Pues para empezar, aprendiendo a percibir las emociones, comprendiendo las emociones, utilizando las emociones y logrando manejar esas emociones. Cuando logremos este ciclo de desarrollo de las emociones, podríamos decir que estamos construyendo la inteligencia emocional. Esta inteligencia emocional requiere de un proceso complejo de construcción. Es un proceso interno y es un proceso externo. Es una construcción intra e interpersonal la que va a permitir gestionar el universo de las emociones. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero me refiero a que las emociones no son aspectos, podríamos decir, específicos, definibles, observables de manera clara en un primer momento, sino que las emociones son precisamente un universo de expresiones y de respuestas ante una situación. Y es algo también que ya actualmente podemos manejar de esta forma. No son solamente emociones básicas con las que tendríamos que trabajar. Tenemos que trabajar con el universo de las emociones, la construcción de las mismas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de tristeza, tendríamos que poder identificar a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a una emoción vinculada a un disgusto, vinculada a la frustración, es más bien frustración, o es dolor lo que estoy sintiendo, o es preocupación, o es una tristeza que tiene que ver con el pesar, con el desaliento, con el desgano. ¿Con qué estoy yo vinculando esa tristeza como persona? Porque el hecho de que yo pueda ir clarificando mi universo de las emociones me va a permitir también identificar las estrategias que tendría yo que usar o que se tendrían que ir desarrollando para poder enfrentar, en este caso, por ejemplo, esa tristeza. Ese proceso de construcción para el conocimiento y la gestión del universo emocional tiene que ver conmigo, o sea, en ti, en la persona, lo que sientes, o sea, la autoconciencia. Tomar conciencia de uno mismo y poder llevarlo a lo que haces, el autocontrol. Entonces, ese es el nivel intrapersonal. Y el nivel interpersonal tiene que ver también con los demás, lo que sientes en relación a los demás, por ejemplo, la empatía. Y lo que haces en relación a los demás, y es ahí donde se encuentran las habilidades sociales.
No podemos separar el desarrollo emocional del desarrollo social. Es una unidad. Y como tal, tendríamos que abordarlo. Algo que se ha dicho, algo que sabemos que se ha dicho, pero que quizás no lo tenemos tan consciente, tan claro como debería de ser. Ya Darwin lo menciona, y en 1872, Ekman en 2007, o sea, que las emociones se necesitan para vivir. Esto tenemos que tenerlo muy claro. No podemos aplanar las emociones como mencionábamos al principio, según lo mencionaba Edward Punset. Tenemos que pasar de querer aplanar las emociones y dejarlas estancadas a precisamente manifestar esas emociones y poder expresarlas. El predominio de la dimensión emocional sobre lo racional es consecuencia de cómo se ha ido desarrollando, de cómo se ha ido forjando el sistema nervioso a lo largo de la evolución humana. Entonces, esto desde la psicobiología, podríamos decir, esto queda bastante claro. La cuestión es que no sabíamos hasta dónde llegaba la repercusión misma, precisamente, del desarrollo de este sistema nervioso que está vinculado a la evolución humana. Las emociones son estados fisiológicos del cuerpo y de la mente. Son los elementos fundacionales de por qué pensamos y por qué aprendemos. Como Dino lo menciona y lo tenemos que tener muy claro. Son los elementos fundacionales de donde parte lo que aprendemos y lo que pensamos. ¿Cómo se da este proceso? Pues se da precisamente en nuestro cerebro y podríamos decir desde la parte posterior del cerebro hasta la parte frontal de nuestro cerebro, en donde vamos observando precisamente este cerebro que va evolucionando desde la recepción del estímulo para responder de manera instintiva y por supervivencia, y que tiene que ver precisamente con una experiencia del cerebro reptiliano, y que pasa y evoluciona precisamente a nivel del sistema límbico, donde se encuentra el que llamamos cerebro emocional. Y en este sistema límbico, un conjunto de estructuras permite que se expresen las emociones y tomar conciencia de esas mismas emociones. ¿Okay? Y al tomar conciencia de esas emociones, reconocerlas y hacerlas conscientes, nos permite precisamente conectarlas a partir de otras estructuras con lo que es el neocórtex, la corteza cerebral, donde pienso, razono, reflexiono y tomo decisiones en relación a esas emociones. Vamos entonces desde el actuar, el sentir y el pensar en ese proceso de evolución del sistema nervioso del ser humano. Las emociones tienen entonces tres componentes: lo fisiológico, de lo que hablamos, la conducta, el pensamiento y la conducta. Podemos desglosar los componentes emocionales en los factores que la desencadenan. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que valoramos como interesante, que llama nuestra atención, que satisface de alguna manera algo o que se convierte en una amenaza en nuestro bienestar y que provoca una reacción? Un ruido, palabras, una expresión, un reencuentro, etc. ¿Cuál es la desencadenante? Y el siguiente componente serían los signos corporales. ¿Cuáles son los signos de nuestro cuerpo que manifiestan precisamente esa emoción? Nuestro tono de voz, nuestra forma de respirar, nuestra postura, la tensión muscular que mantenemos, la relajación que podemos mantener. ¿Cuáles son esos cambios?
o signos corporales que acompañan de manera inmediata a ese desencadenante de la emoción. El otro componente son los pensamientos, que es cómo valoro esa presentación de esos signos corporales a partir de lo que desencadena. Son las valoraciones personales. Eso que yo estoy viendo, que yo estoy sintiendo como tal y como lo estoy expresando, cómo lo interpreto en mi memoria personal, podríamos decir. ¿Qué pienso de que, por ejemplo, de que alguien está cantando, que podría decir que lo está haciendo porque me quiere molestar, o que quiere llamar mi atención, o que lo hace libremente porque no me ha visto que estoy en su mismo espacio, etcétera? ¿Qué pensamientos acompañan este desencadenamiento de la emoción? Y la conducta es el otro componente, que es el cambio en el comportamiento. O sea, ¿qué me provoca a mí para expresar la emoción? Me río, me enfado, insulto, etcétera. Entonces, esos, podríamos decir, son los componentes que tenemos que tener presentes para poder observar y explorar precisamente no solamente la acción última de la conducta, sino poder observar precisamente desde cuáles son los factores desencadenantes, cómo los observamos en el cuerpo de la persona, cómo se manifiestan, qué significado tiene para cada uno la expresión, por ejemplo, de un enojo, de la ira o de la tristeza, del dolor, etcétera. No debemos de dejar de lado que aunque frecuentemente hemos trabajado con las emociones básicas, tristeza, alegría, asco, miedo, ira, sorpresa, cada una de estas emociones conlleva un conjunto de emociones complementarias que están vinculadas a las emociones básicas y que tenemos que ir logrando introducir en nuestro vocabulario emocional. ¿Con qué se relaciona la alegría para nosotros y para los demás? ¿Con qué le está relacionando el sujeto? ¿Con qué vive la ira o con qué vive la tristeza? ¿Con qué otro tipo de emociones las está vinculando para poder de esta manera poder enfrentarlas? Lo importante de esto es tener muy presente que todas las emociones son necesarias. El objetivo precisamente de las emociones es mantenernos vivos, sobrevivir y reflejar el significado de lo que nos va sucediendo. Desde sobrevivir y defendernos al ataque de los animales en la época de las cavernas, a poder sobrevivir en una compleja sociedad como en la sociedad en la que vivimos. Sobrevivir de manera permanente, de manera cotidiana, en la sociedad humana en la que estamos, sobrevivir en el aula para no tener que huir de la misma. Eso es muy importante que lo tengamos presente cuando estamos nosotros precisamente pensando en el hecho de que el alumno puede, entre comillas, no estar presente en el aula, en lo que estamos trabajando, en cómo estamos interactuando. Tendríamos que preguntarnos precisamente a qué está sobreviviendo, qué está pasando en el entorno, que no logra de alguna manera reflejar un estado diferente de bienestar, sino que está en un estado de huida. No puede dejar de expresar emoción, porque necesita de sus emociones. Lo que no sabemos es cómo el entorno está bloqueando la expresión de esas emociones que necesitamos para poder evolucionar, como lo menciona Darwin. Las emociones importantes, son necesarias porque todas cubren una necesidad. No podemos prescindir de ellas. Desde, en el caso de las emociones básicas, desde la tristeza, que puede implicar una pérdida, o sea, la tristeza producto de una pérdida podría ser, pero ¿cuál es la función? Y eso es uno de los puntos donde tendríamos que tratar también de centrarnos. Cuando se expresa la emoción, cuando se presenta la emoción,
¿qué es lo que estamos necesitando? ¿Cuál es la función que está cubriendo? Pues la función que cubre es pedir ayuda, tiempo para uno mismo, pedir apoyo. ¿Okay? Necesitamos algo ante un estado de tristeza. La ira, pues precisamente busca eliminar una amenaza y conseguir un cambio. Tenemos que buscar qué interfiere en esa situación que queremos cambiar. El miedo es una expresión, precisamente la desencadena la amenaza como tal, y su función es que se expresa para tratar de evitar precisamente esa amenaza, reducirla. El asco, algo que podemos considerar desagradable, tiene como función la expresión de algo que rechazo y que puedo rechazar por protección. Tendríamos que ver a qué se refiere ese rechazo que se está manifestando. La alegría es una situación de una sensación de bienestar, una sensación agradable, que tiene la función de querer mantenernos en ese estado de bienestar. Un estado de bienestar que nos debe de quedar claro, no es un estado estático, es un estado cambiante. Una alegría ante un momento, ante una situación, ante un hecho. La sorpresa, que puede ser por algo desencadenada por algo imprevisto, y que su función es atender a lo imprevisto, explorar eso que es imprevisto. Pues todas responden a una necesidad y cubren una función. Y como ya lo hemos dicho, el ser humano heredó un sistema nervioso emocional en el proceso de desarrollo ontogenético y filogenético, en el desarrollo de las especies como tal. El sistema nervioso emocional, podríamos decir que en su estructura tiene características similares a las de los animales, pero su desarrollo cognitivo, su nivel de integración funcional es totalmente diferente. Es complejo y tiene múltiples vías de desarrollo. Tiene relaciones complejas que permite precisamente su experiencia social. La experiencia social es la que permite este amplio abanico de emociones y sentimientos de las que hemos hablado como universo emocional. Afortunadamente, sabemos que la neuroplasticidad cerebral, la capacidad del cerebro de seguir aprendiendo y generando redes más extensas en el desarrollo de nuestros aprendizajes, permite que los aprendizajes emocionales adquiridos desde la infancia se fortalezcan para poder gestionar las adversidades que se vayan enfrentando a lo largo de la vida. Esto es muy, muy importante porque tenemos que tener presente que estas redes neuronales que se van construyendo alrededor de las emociones tienen toda una historia en la vida del sujeto. Cómo él ha aprendido a encadenar emociones, a construir estados específicos para dar respuesta a los mismos, para gestionar esas emociones, poder diferenciarlas. La conexión entre estas emociones que se vienen construyendo desde la infancia y las regiones ejecutivas del cerebro, donde se procesa la atención intencional, la memoria significativa, la memoria a corto plazo, a largo plazo, están íntimamente interconectadas. No hay procesos cognitivos ajenos al estado emocional. De hecho, el proceso básico del aprendizaje, que es la motivación sin la cual el aprendizaje no se da, es precisamente un proceso emocional. En este proceso de desarrollo que nos permite entender nos permite entender las neurociencias y que ahora sabemos desde la neuroeducación, hay como decíamos, un continuo en el actuar, el sentir y el pensar que tiene que ver precisamente con las estructuras básicas del cerebro, en donde el tallo encefálico
la entrada desde la médula espinal al cerebro como tal, regula funciones básicas como son la respiración, el metabolismo, la vinculación del sistema central con el sistema vegetativo, nos permite integrar la emoción, o sea, esa información que va a provocar una respuesta de nosotros, como mencionábamos. Y llegando esa información al sistema límbico, lo que mencionamos que es el sistema de las emociones, el centro de las emociones como tal, la emoción, ahí en el sistema límbico hay diversas estructuras y en donde la amígdala es una de las estructuras esenciales como tal, y es ahí donde se ubican los recuerdos emocionales. Podríamos decir que es la alarma cerebral que prepara al cuerpo para la acción. ¿Por qué? Porque es donde se retiene lo que esa emoción puede significar para el sujeto de acuerdo a su propia historia. Es un comportamiento instintivo automático el que provoca esta respuesta automatizada en algunos casos. Posteriormente, en el mismo sistema límbico se integra al tálamo. El tálamo, precisamente, que es la estación de relevo entre este cerebro medio del sistema límbico y su conexión con la parte superior de la corteza cerebral, el neocórtex. El tálamo distribuye los mensajes que provienen básicamente de las vías sensoriales, de los analizadores sensoriales como son los ojos y los oídos, y los pasa al neocórtex, o sea, lo que vemos, lo que escuchamos, los pasa al neocórtex para que precisamente sea en los lóbulos frontales de esa corteza cerebral donde se lleve a cabo un proceso de reflexión, de planificación, de toma de conciencia, porque reposan los pensamientos. Nos permite ampliar las reacciones emocionales para que se generen precisamente los sentimientos. Esta experiencia emocional, ¿qué me provoca? ¿Qué siento? ¿Cómo construyo a través de ella? Pondera las emociones para poder emitir respuestas más analíticas en el proceso y enviar la señal también al sistema límbico, nuevamente, para irradiarla a todo el cuerpo y provocar una reacción integral de nuestro sistema psicomotriz junto con nuestro sistema emocional. En este proceso, el proceso bioquímico, va generando una regulación en el cuerpo. Que, por ejemplo, si esta respuesta del tipo de estímulo que ha llegado a nuestro cerebro genera en el hipotálamo que busca la conexión y que es el generador de alguna manera del conjunto de secreciones y que van a dar respuesta a nuestro estado corporal como tal, porque lo regula, si provoca mayor secreción de cortisol, pues va a provocar un estado de ansiedad en el sujeto. Si el cortisol es muy bajo, pues va a provocar un estado de depresión en el sujeto, que es lo que nosotros como estado emocional estaremos percibiendo. De esta base neurobiológica debemos de tener muy presente que precisamente entre esta amígdala, en el sistema límbico, esta amígdala de alguna manera que se conecta, que es, decíamos, la alarma de nuestro sistema emocional que prepara al cuerpo, se conecta con el neocórtex a partir del tálamo. Ahí, en esa conexión entre la amígdala y el neocórtex, es que se construye la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se construye, decíamos, a través de la amígdala, porque es ahí donde se guardan los recuerdos emocionales que nos han permitido tomar decisiones, seleccionar las respuestas apropiadas desde nuestras experiencias pasadas. Y aquí tenemos que tener claro que las experiencias escolares conectadas con nuestras emociones generan un impacto emocional y se guardan en la memoria emocional
creando un impacto que puede ser positivo o puede ser un impacto negativo, como mencionábamos hace rato, ese tipo de emociones que logran ser emociones negativas para nuestro propio bienestar emocional. Las emociones, como dice Ledoux, tienen un rol importante en el aprendizaje y dirigen la atención, que es el elemento fundamental en el contexto escolar. Crea significados y tiene sus propias vías de recuerdo. El cerebro, en el cerebro existe precisamente esta conexión de la que hemos hablado, y en esa conexión que se va construyendo se dan los sentimientos y se dan los pensamientos. Goleman ya lo hacía explícito, lo mencionaba. Ahora, ¿cómo es que podemos ubicar esta diferenciación entre la emoción y el sentimiento como tal? Decíamos, la emoción tiene que ver con un estímulo que es desencadenante, que provoca un estado específico. La emoción es un impulso que moviliza la acción. Mientras que el sentimiento es precisamente esa emoción que moviliza la acción, ese impulso que moviliza la acción, más un pensamiento. La emoción es una respuesta adaptativa que se da de manera rápida y no implica juicios de valor inicialmente. Son reacciones neurofisiológicas desencadenadas por el estímulo interno o externo, como hacemos referencia. Y el sentimiento es ya la autopercepción de una determinada emoción, es la expresión subjetiva de las emociones. Y es ahí donde nosotros tendríamos que analizar precisamente cómo la emoción se ha asociado al pensamiento y ha construido un sentimiento que queda guardado en nuestra memoria para tomar decisiones a nivel de nuestro cerebro de manera más compleja. El proceso que tenemos a desarrollar en educación emocional, los procesos que tendríamos que desarrollar son la agilidad emocional y la inteligencia emocional. La agilidad emocional, que Susan David menciona que es la capacidad de conectar con nuestro mundo interior pensamientos, emociones y recuerdos de manera saludable para que con ello nos ayude a vivir siendo coherentes con nuestros valores. Conectar con nosotros mismos hacia la persona que queremos ser. La agilidad emocional ya es precisamente no solamente expresar esa integración de las emociones y sentimientos, sino que se vincula al pensamiento de lo que nosotros queremos expresar de acuerdo a nuestro sentir, a nuestros valores como tal, a lo que hemos construido como personas. Y la inteligencia emocional está entendida como ese conjunto de habilidades que nos van a permitir dar rienda suelta a nuestros impulsos emocionales y manejar esos impulsos, es decir, manejarlos para poder comprender a otros y gestionar nuestras relaciones para obtener determinados fines. Eso implicaría la inteligencia emocional. Dice Daniel Goleman que es la capacidad de sentir, entender y controlar y modificar los estados emocionales en uno mismo y en los demás, sin contener las emociones, sino dirigiéndolas y equilibrándolas. Dado lo que hemos estado mencionando sobre la importancia que tienen las emociones, no tenemos que perder de vista que nuestra tarea es precisamente, empieza con aprender a observar a ese niño o a ese joven que se manifiestan de diferente manera, y de manera, podríamos decirlo, más capaz, competente o confiado, que nosotros podemos percibirlo, o que se expresa de manera vulnerable. Y lo hemos visto en el quehacer cotidiano, lo podemos observar directamente, lo reportan los docentes como tal. Aquel chico, por ejemplo,
que es espontáneo, activo, abierto, reflexivo, que es muy sensible a los demás, puede enfrentar a las personas de manera sin molestarse por algo necesariamente, es más responsable en el quehacer cotidiano de su labor de aprendizaje, es capaz de asumir riesgos, no tiene miedo a establecer el contacto visual y corporal de manera directa, tiene metas, propósitos, responde a una gratificación, pero puede posponer la gratificación sin ningún problema. Y si necesita ayuda, la busca y asume sus propios errores. A diferencia de aquel otro alumno que observamos, que es tímido, extremadamente sensible, se enoja con facilidad, es indefenso, asustadizo, retraído, puede ser con frecuencia solitario, se le dificulta establecer amistades, es más dependiente, también poco comunicativo, puede ser testarudo, puede ser impulsivo, puede evitar el contacto corporal y el contacto físico, tener dificultades para concentrarse en el quehacer cotidiano del aprendizaje, puede tener reacciones agresivas o respuestas negativas en su forma de interacción, se cansa muy fácilmente de las actividades que realiza, tiene poca seguridad en sí mismo, expresa constantemente el yo no lo sé, busca la aprobación de los demás. En general, su rendimiento académico es mucho menor. O sea, las emociones tienen impacto en estos alumnos de diferente manera. Y ese impacto, de alguna forma, va determinando sus propios procesos de pensamiento y de aprendizaje. La inteligencia emocional, en donde queremos construir este conjunto de habilidades, es un proceso que se va dando en el desarrollo como tal. Hay un continuo. Cuando hablábamos de la educación emocional, estábamos hablando precisamente de que es un proceso en construcción que se tiene que dar como un continuo en el desarrollo. Y ese continuo parte precisamente de la conciencia de uno mismo, la persona tiene que tener conciencia de uno mismo, tiene que aprender a reconocer esas emociones, esos sentimientos, esos estados de ánimo, para posteriormente poder controlar las emociones. A partir de reconocerlas, podrá controlarlas y podrá entonces modificar ciertos estados de ánimo en los que se presenta. La persona puede actuar, el sujeto puede actuar interpretando la situación y puede ser de manera positiva o negativa, puede tomar distancia ante una situación, ante un escenario, puede aprender a controlarse en ese proceso. La inteligencia emocional tiene en una siguiente etapa la motivación, que tiene que ver precisamente con lograr inducir uno mismo esas emociones que le permiten mayor entusiasmo, una mayor perseveración, tener mayor confianza, poder automotivarse en el proceso. Controlar los impulsos sería lo siguiente, y lograr el proceso de sociabilidad. Las etapas entonces se vinculan al darse cuenta y nombrar las emociones, al aceptar las emociones, expresar las emociones y regular las emociones. Para Rafael Vizquerra, el desarrollo de estas habilidades que tienen que abordarse desde la educación emocional tiene 5 dimensiones, que es la conciencia emocional, trabajar en la conciencia emocional, en la regulación emocional y en la autonomía emocional, de manera intrapersonal, en relación al sujeto consigo mismo. Y también, de manera interpersonal, el desarrollo de habilidades socioemocionales y habilidades de vida y de bienestar. Son las competencias que habría que aprender a manejar, a desarrollar de manera práctica. La educación emocional integra todas estas emociones y lo que sería muy importante es que nos permitan estrategias de intervención. La conciencia emocional, por ejemplo, darnos cuenta y ser conscientes de lo que sentimos, pues va a implicar en el proceso de intervención pedagógica
incrementar el vocabulario emocional, comprender el significado de las emociones, valorar ventajas y desventajas de las mismas. En el proceso de regulación de las emociones, donde buscamos que se responda de manera adecuada a distintas situaciones emocionales, se requieren estrategias de regulación emocional como son aprender a trabajar con el diálogo interno, la relajación, la reestructura cognitiva, aprender el proceso colectivo de escucha, silencio y concentración para poder conocerse a sí mismo y poder regular el estado de ánimo. Otras estrategias pueden ser para el desarrollo de emociones positivas y contemplativas, o también la regulación de sentimientos e impulsos, a partir de procesos diversos, como vamos a ver, de desarrollo psicomotriz, de procesos vinculados a la propia expresión del cuerpo que permita regular esos impulsos. La dimensión de autonomía emocional, que nos permite tener confianza en nosotros mismos, tener una autoestima positiva, automotivarnos, etcétera, pues implica trabajar esta dimensión desde trabajar la noción de identidad, el conocimiento de uno mismo, el autoconcepto, y poder valorar de manera positiva las propias capacidades y las limitaciones de la persona. El desarrollo de habilidades socioemocionales como siguiente dimensión consiste en ser capaces de manejar cada una de las distintas y variadas situaciones sociales en las que se encuentra un conjunto de emociones positivas y negativas. Pues requieren de una de las estrategias fundamentales, es la escucha activa y dinámica a las otras personas. Y para integrar todas estas habilidades, las habilidades para la vida y el bienestar del personal, a lo que aspira cada persona, un proceso de mejor calidad de vida, de bienestar emocional, desde este carácter subjetivo de las emociones, hay que tratar de ofrecer recursos equilibrados para que se logre habilidades de organización de la persona en su vida cotidiana, de sus trabajos, tareas, su desarrollo personal, habilidades para la interacción familiar y escolar, una actitud positiva y real mediante planes de acción individual ante la vida, el proyecto de vida, etcétera. Serían algunas de las estrategias. A nivel de los centros educativos, algunas de las estrategias que se han trabajado están vinculadas por un lado, a fomentar las competencias emocionales y sociales en los entornos escolares a partir de enseñanzas explícitas de habilidades emocionales y sociales de manera sistemática y gradual, generando un espacio y un tiempo y una práctica para reforzar tales competencias, o sea, que tengan un espacio, un tiempo en el centro educativo para poder abordarlas. Otra de las estrategias es crear un entorno que se caracterice por ser seguro, respetuoso, solidario, en el que se pueda aprender a gestionar formas de apoyo que generen un ambiente que favorezca el bienestar en la interacción de los alumnos y los docentes, de los alumnos con los mismos alumnos, o sea, de todos. O sea, una cultura de centro educativo que promueva el bienestar y la inclusión. Gestionar el entorno en todos sus espacios. Deben ser proyectos activos, sistematizados para la construcción de emociones, socialmente significativos para el sujeto, y como esto hay múltiples proyectos de teatro, de danza, de música. Las artes han dado muchísimo, de desarrollo psicomotriz, etcétera, que son proyectos activos y sistematizados a nivel de los centros educativos. No debemos de dejar de lado que para que se construyan estos proyectos a nivel de centros educativos, el clima de trabajo y el estilo de liderazgo son claves para el desempeño profesional y el impacto en el rendimiento educativo. Es preciso considerar la formación de la inteligencia emocional de los líderes, tanto en los acompañantes de cada experiencia educativa como en quienes acompañan a dichos educadores, es decir, las personas líderes de la institución.
diversos autores, Goleman, Boyarsky, McCain, lo han mencionado. Y dado que esto es necesario, tenemos que hacer uso a un principio pedagógico que es el principio de mediación, que nos establece que la dirección del proceso educativo no es de modo frontal, sino mediatizado. El maestro aprende mientras enseña y el alumno enseña mientras aprende. El maestro acompaña a los estudiantes en proceso de búsqueda, redescubrimiento, construcción y aplicación creativa de lo que se aprende. Por eso es tan fundamental el rol de este docente. Y para que esto se pueda dar, algunos factores que favorecen el desarrollo emocional y social de los docentes es también la formación de la inteligencia emocional y social, que aprendan a motivarse, a automotivarse, a mantener empeño ante la frustración, controlar impulsos, empatizar, confiar en los demás, trabajar con varios compañeros, formar parte de un equipo, analizar y generar soluciones para los problemas que enfrentan, perseverar y sobreponerse a los contratiempos generando resiliencia, etc. Y bueno, esto responde en este momento a demandas urgentes que estamos viviendo. Hay un texto que les quería yo mencionar, Educar en contingencia durante COVID-19 en México, un análisis desde las dimensiones pedagógicas, tecnológicas y socioemocionales. Es un compendio de experiencias que se ha sacado de docentes ante estas experiencias del COVID-19. Y se menciona precisamente que en la recopilación que se hace, Álvaro Marchés menciona que las tensiones emocionales vividas son en un alto porcentaje lo que más está influyendo en el bienestar y el compromiso de los estudiantes. ¿Okay? Hay que situar precisamente, esto en un primer lugar. Tenemos que situar el hecho de que tenemos que trabajar las emociones, no podemos de alguna manera dejarlas de lado. Y bueno, Carlos Monereo en la introducción nos dice que se pregunta, ¿estamos desarrollando un sistema educativo post-COVID que nos inmunice de la denominada educación remota de emergencia? Tenemos que saber qué sistema educativo estamos construyendo para poder trabajar después de toda esta inmensidad de emociones con las que hemos vivido en estos tiempos. El reto es desarrollar nuevos aprendizajes de vida. La inteligencia emocional implicaría, como ya lo mencionó Aristóteles, lograr con habilidad, enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto. Y para terminar, me gustaría mencionar precisamente, ya muy conocido quizá, esta frase de Eduardo Galeano, estas frases de Eduardo Galeano. Me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. Pues eso sería a grandes rasgos lo que yo quisiera compartir con ustedes, mencionarles que hay una gran cantidad de bibliografía alrededor del tema, muchos materiales, mucha información, que es un tema del que tenemos que tener la intención y el propósito de abordarlo, para que de alguna manera podamos construir algo real. Pues eso sería todo. Se agradece, doctora Doris, por esta brillante exposición, este webinar excelente con un tema que a todos nos surge. Y mientras llegan más preguntas, algunas han llegado muy simples, pero creo que pueden ser motivo de inicio para responder a otras preguntas que vienen después. La primera es, no pareciera como que hay más emociones negativas que positivas, solamente se ha hablado de alegría y la sorpresa y un poquito
Dice para que hay otro poquito, pero el resto son todas negativas. ¿No será eso una manera negativa de ver las emociones? Se pregunta alguien. La segunda pregunta, ¿cómo, si hay algún taller especial que usted ha dado o que puede sugerir para generar una educación de emociones a los profesores? Porque habitualmente desde acá pues no tenemos desarrollado esa experiencia de emoción, de ser también emotivos o tener sentimientos profundos y expresarlos. Entonces, ¿cómo podríamos educar a nuestros estudiantes? La tercera tiene que ver con esto de la amígdala. Aquellos que han sido ya operados de amígdala son más fríos, menos emocionales, o es de otra amígdala que está hablando. La cuarta, si los videojuegos hoy día no están generando demasiada perdón, doctor, ya no estaba yo escuchando esta última pregunta. Ok, que si los videojuegos están generando en los niños o los adolescentes una apatía de emociones o indiferencia ante lo que están jugando, porque son juegos de lucha, juegos de eliminación, juegos de guerra, y a lo mejor pueden generar una especie de emociones frías ante la vida. Pues esas serían las 4 preguntas que han llegado. Queremos que alguien más pueda decir cómo manejar las emociones en grupo, vulnerables. Una quinta. Ahí le dejo las 5 primeras y puede usted contestarlas como usted desea. Después haremos un segundo reloj de preguntas. Sí, bueno, si se me pasa alguna, por favor me va recordando, pero bueno, que empezamos por esta cuestión de que si son más emociones negativas que positivas. En realidad, algo que es muy importante considerar es que las emociones en realidad aún negativas cubren una función. Entonces, estas emociones negativas, de alguna manera, tenemos que ver, tratar de ver cuál es la función que están cubriendo, con qué las relacionamos. No es que las emociones sean todas negativas, o sea, tengan que verse como negativas totalmente. Depende de cómo sea que se cubra la necesidad de esa emoción. Por ejemplo, podríamos decir el miedo. Bueno, el miedo es una emoción de defensa. Su función de alguna manera es precisamente alertar a la situación de que necesitamos ayuda en función de algo. Entonces, si recibimos ese acompañamiento, ese apoyo, la emoción nos puso en alerta de algo que se requiere y no sería una emoción negativa. Ahora, las emociones positivas, podríamos decir positivas en términos extremos, no es tampoco que sean emociones siempre positivas las que tengamos que tener. O sea, no podemos estar en un estado de felicidad permanente. También sería patológico como tal pensar que vamos a estar en un estado permanente, constantemente, porque estaríamos también fuera de la realidad de este complejo de emociones que nos puede generar también el ser sensibles al entorno, tener en el determinado momento malestar por algo, enojo por algo. Podemos tener alegría por alguna situación, pero también podemos tener dolor. Entonces, no son las emociones de alguna extremas en el sentido negativo, ni tampoco podemos buscar que sean extremas y decir la felicidad permanente es lo mejor que se puede lograr. Hay de alguna manera que lograr un equilibrio entre la construcción de las emociones para el bienestar de la persona, en función de la edad que vive, de que tiene, en función de lo que desencadena esas emociones, lo que logre el sujeto gestionar en relación a las mismas. Entonces, aún las emociones aparentemente negativas, por ejemplo, la de miedo, la de ira, ¿okay?, nos dan una posibilidad de aprender a gestionar el pensamiento, de aprender a gestionar lo que está ocurriendo. Entonces tendríamos que verla desde esa perspectiva. Ahora,
Creo que otra pregunta era si se trabajaba en talleres o alguna cuestión. Sí, creo. sí, si usted ha dado o recomienda algún taller con algún tema específico que permita, dice aquí la pregunta, mejorar la educación emocional de los docentes, de las docentes, de los docentes. Sí. De hecho, para empezar, el trabajo de este tema requiere una experiencia vivencial. Hemos trabajado en cuestión de talleres vivenciales, de alguna manera, donde el docente tenga la capacidad de poder expresar, no solamente tener la información, sino poder, por ejemplo, sentir la emoción, poder expresar, lo estamos vinculando en este momento, pero hemos trabajado junto con el mismo tema de incidentes críticos, porque son donde se ha desencadenado una serie de emociones para los mismos docentes. Entonces, de esa manera, si logramos ubicar el incidente crítico y las emociones alrededor de este proceso, podemos empezar de alguna manera a construir competencias que favorezcan habilidades del docente, por ejemplo, para enfrentar la frustración ante algo, o para generar resiliencia ante situaciones complejas. La vinculo ahorita con una pregunta que veía, ¿no? O sea, esta situación que ha sido muy frecuente de docentes que dicen que pierden control ante grupos de adolescentes. ¿Ok? Entonces, que las emociones en relación a los adolescentes les cuesta muchísimo trabajo manejarlas. Entonces, bueno, ahí tenemos que tratar de integrar precisamente el momento crítico, el tipo de emoción que provoca en el docente, la confrontación ante las experiencias que los adolescentes están viviendo. No vamos a trabajar con la emoción del adolescente, vamos a trabajar con la emoción del docente, para que de alguna manera él pueda regularla, puede entonces llevar a cabo un proceso consciente de observar, de entender esa situación que viven sus estudiantes. Esa sería. Creo que otra era pregunta sobre la amígdala, si se refiere usted quizá a la amígdala fisiológica de la garganta. Sí, es la amígdala en el sistema límbico, la amígdala cerebral. No es la amígdala que cortan cuando hay enfermedad de gangrena o de infección en la garganta. Okay. No. Es la amígdala cerebral. Por eso decíamos, en el cerebro, después de la formación reticular, en el cerebro medio, a nivel del sistema límbico, ahí se encuentra ubicada la amígdala. Otra pregunta es sobre si tantos videojuegos y sobre todo el contenido de esos videojuegos apagan las emociones, las anulan, nos vuelven insensibles en todo, en fin, ¿qué hay como enjuiciamiento de eso? Pues de esto hay varios estudios que se han realizado ya con este tema. En realidad no es que se apaguen las emociones, es que se confunden las emociones, se bloquean, y depende mucho del tipo de videojuegos. Por eso es tan importante poder entender, o sea, poder trabajar con esos videojuegos también, de alguna manera, para que podamos llevar, en este caso, a los chicos como tal, a expresar lo que reflejan estos videojuegos, porque en realidad la forma en que no se trabaja, o sea, solamente se visualiza, deja aplanadas muchas emociones y exacerba otras. Puede exacerbar, por ejemplo, la euforia, o puede exacerbar la ira ante una situación, ¿okay? Y dejar aplanadas otras emociones. Entonces tenemos que reconocer, o sea, hacer que reconozca la persona lo que está viviendo a través de eso, para ver qué hay de esas emociones. Lo que sí se ha encontrado es que hay un empobrecimiento en la cantidad de emociones que se logran expresar. No se logra un equilibrio emocional. La última pregunta que ha llegado: ¿cómo manejar las emociones con grupos chicos que tienen problemas propios de la adolescencia, problemas físicos o con características diferentes a la familia tradicional funcional? Deben ser hijos de familias disfuncionales. ¿Cómo ayudarles a hacer una educación emocional a sus niños, grupos pequeños?
Pues curiosamente, a veces estos grupos son los que potencialmente pueden enriquecerse más, porque tienen toda una carga emocional en ellos. Entonces, lo que hay que encontrar es la estrategia que permita empezar a aprender emociones. Con estos grupos, por ejemplo, con estos grupos ayudan muchísimo estrategias vinculadas a la expresión corporal, el teatro o también las artes. Las artes ayudan muchísimo porque no los exponemos a que sean ellos los que tienen que expresar su emoción, sino a que descubran las emociones a través de una forma de expresión artística. Y como están tan llenos de emociones, es mucho más fácil provocar la sensibilidad. Entonces, a eso me refería cuando hablaba yo de estrategias a nivel de centros educativos, buscar estrategias que permitan construir una cultura más amplia, donde sean capaces de expresarse y de conectar. La emoción está directamente vinculada al cuerpo, entonces puede ayudar mucho. La última, doctora, esa es la pregunta mía, la última lámina, tomaba usted una cita de Carlos Monoreo y al final terminaba diciendo: es necesario una educación en emergencia. ¿A qué se refiere una educación en emergencia? Ah, ya. ¿A qué se refiere esa expresión? Y con eso quizás vamos a cerrar esa parte de preguntas. Sí, esta parte menciona precisamente que algo que se encontró precisamente en todos estos estudios que reportan los trabajos de los docentes en este documento de Educar en Contingencia, es precisamente que hay un desbordamiento de emociones difíciles de trabajar y que ha sido más difícil porque están muy vinculadas también, han estado muy vinculadas a la tecnología. Entonces, esta situación no se puede trabajar de manera tradicional, simplemente transmitiendo información. Tenemos que generar ante esta emergencia estrategias urgentes de intervención emocional, porque si no, no va a haber aprendizajes. Si no se atienden estas situaciones de emergencia en los docentes y en los alumnos, ¿okay?, va a ser muy difícil que se puedan dar los aprendizajes tradicionales que estamos esperando que se logren. Y llegó una última pregunta: ¿cómo se puede fortalecer la neuroplasticidad? Bueno, la neuroplasticidad es la propiedad precisamente de nuestro cerebro, de interconectar, de crecer la red neuronal para nuevos aprendizajes. Y la forma de favorecer la neuroplasticidad es exponernos a nuevas experiencias de aprendizaje que sean innovadoras en entornos diversos, con entornos diversos, que logre, y en este caso es fundamental, que logren enganchar la información con la motivación, que no solamente esperemos que entre la información, sino que genere motivación real. Si eso lo logramos, desarrollar esta motivación en nuestro cerebro a través del tipo de experiencias que estamos promoviendo, que no sean rutinarias, que no sean frustrantes, que no sean de poco interés para la realidad de cada uno de esos alumnos, estaremos realmente estimulando la neuroplasticidad. Tienen que tener las experiencias una carga emocional dirigida para que podamos conectar los dos hemisferios cerebrales, el racional y el emocional. Entonces, tenemos que pensar que para desarrollar esta neuroplasticidad, cualquier aprendizaje que pretendamos que se dé en el alumno, debe de tener una reflexión emocional. La reflexión emocional, de entrada, tiene que ver con qué significado tiene para él lo que está aprendiendo y cómo, de alguna manera, él lo puede visualizar en su realidad. Le agradecemos muchísimo, doctora. Invitamos a los compañeros y compañeras que están asistiendo a este webinar
que si por favor pueden dar un aplauso sonoro desde sus casas virtual a la doctora que se ha presentado con este tema tan profundo, e invitamos a todos ustedes, ellos y ellas, a viernes 6 de mayo a las 4 horas con el doctor Arturo Cisneros Collagüit, que también va a completar justamente todo esto que tan profundamente nos ha presentado la doctora Doris Jiménez. El tema es los tratos a la infancia en contextos escolares, mientras despedimos nuevamente a la doctora Doris y ustedes pueden, por favor, cerrar este webinar completando la evaluación del webinar.